Como cada miércoles estamos en nuestra sección favorita, el librero del Monero, con Monero Hernández. ¿Cómo estás, Hernández? Muy bien, de nuevo, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos una vez. Oye, pues hoy traigo un tema muy interesante, que desde que se me ocurrió me entusiasmó. Es un tema fuerte, pero muy, muy interesante. Hay una pregunta muy famosa, que es, ¿qué harías si te dijeran que tienes un año de vida? ¿No? ¿Tú qué harías? Sí, me lo estás preguntando. Yo creo que primero llorar. Como 8 meses, ¿no? Como 11 meses y ya el último ya diría, bueno, pues ya me pongo a disfrutar. Algo. No, yo creo que, bueno, no sé, pero yo así pensaría que evitar sufrir lo más que pudiera. Y tal vez sufriría menos, según yo. O sea, como que diría, no hay tiempo para sufrir. Sí. Sí, lo que me parece que es como casi seguro es que ves la vida de otra con manera. Otro punto de vista, ¿no? Totalmente. ¿Tú qué harías? Ay, no sé. También, a lo mejor me pongo a dormir 11 meses. No sé, sí y ahora que estuve leyendo esto, me lo pregunté, pero no tengo la respuesta. Pues traigo 3 libros de escritores que les dijeron eso. Les dijeron, tienes una enfermedad mortal, terminal, y te quedan meses de vida. Y entonces ellos, pues como escritores, lo que decidieron hacer fue escribir un libro. Y esto se me ocurrió porque hace unos meses nuestra amiga Vanessa, se me fue el apellido. Vanessa Romero. Vanessa Romero es muy buena lectora. De hecho, tiene su librería está asociada con Pérez Ricard y con Javier Corral, su librería Sándor Márai, ahí cerca de Bucareli, y le gusta mucho leer. Y entonces, de hecho, me ha recomendado libros y demás. Y una vez leí, ya no me acuerdo si un tuit o qué, donde hablaba de un escritor argentino que se llama Martín Caparrós, y pues expresaba su pesar porque se anunció que estaba muy enfermo, una enfermedad pues ya sí mortal, y entonces que había escrito un libro. Y entonces recordé que un escritor sueco que a mí me gusta mucho, Henning Mankell, cuando supo que estaba enfermo, que tenía cáncer, también decidió escribir un libro. Y también recordé que otro escritor, Christopher Hitchens, del cual ya hablamos una vez, el libro de Dios no es bueno, también cuando supo que tenía cáncer también, pues decidió escribir un libro. Entonces, releí el libro de Henning Mankell, porque ya lo había leído, lo leí justo cuando salió, en 2015, que fue cuando murió, y leí los otros 2, el de Caparrós y el de Christopher Hitchens. Entonces, pues un poquito tratando de ver, de leer, qué es lo que piensan los escritores, qué pensaban estos escritores, qué pensaron cuando se dieron cuenta pues que era muy probable que muy pronto iban a morir. Christopher Hitchens, él tenía cáncer, le avisaron que tenía cáncer de esófago y murió pues más o menos año y medio después. Henning Mankell también, él tenía cáncer en el pulmón y también murió un par de años después. Y Martín Caparrós sigue vivo, pero él le detectaron hace un par de años, le diagnosticaron esta enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica, que es esta enfermedad en donde las células del sistema nervioso pues van muriendo y van perdiendo fuerza. Y entonces a los enfermos de esta enfermedad pues es una parálisis progresiva y mortal. Un gran caricaturista argentino, Roberto Fontana Rosa, tuvo esta enfermedad y murió. De hecho, la última vez que vino a México, a una feria del libro, en donde le dieron el premio La Catrina, estaba ya totalmente inmovilizado hasta el cuello, pero conservó hasta el final un excelente humor, ¿no? Esa vez en la premiación pues estaba contando chistes y todo, pero pues ya nomás movía la cabeza, ¿no? Entonces, pues me pareció muy interesante ese ejercicio de leer estos 3 libros y pues te quiero platicar de ellos.
Entonces empezamos con Christopher Hitchens, este libro que se llama Mortalidad. Quiero empezar con este porque es muy breve y además porque en sentido estricto no comenzó como un libro, sino como una serie de columnas que escribió Christopher Hitchens para la revista Vanity Fair. Cuando se entera que estaba enfermo, pues empezó a escribir una serie de columnas como una especie de diario, ¿no? de su enfermedad. Y es muy curioso cómo cada uno de los escritores, obviamente las diferencias de cómo enfrentan, cómo enfrentaron su enfermedad. Christopher Hitchens tiene mucho humor. Un humor negro, obviamente, ¿no? Frente a lo que está viviendo, pues sí es un humor negro. Christopher Hitchens es un escritor inglés que nació en 1947 y murió, te digo, en 2011. Y él, como lo vimos cuando platicamos de él en el libro de Dios no es bueno, pues se especializó en eso, en debatir acerca de la religión, y de todo lo que eso significa, ¿no? Él era un famoso ateo y era un gran, se le conocen sus dotes para debatir, y debatió con muchísimas personalidades, y sí era muy sarcástico, muy irónico, y en sus textos así lo demostraba. Cuenta él que muy al principio que empezó a escribir, alguien le comentó que sus libros que sus textos eran muy aburridos, que por qué no los escribía como él hablaba, porque era como funcionaba mejor. Y entonces él empezó a escribir como habla. Claro, era un gran orador. Si a mí me dicen que escriba como hablo, va a ser pésimo en los textos, pero a él le funcionó muy bien. Y entonces él decía que no deja de ser irónico que él tuviera cáncer en el esófago, porque empezaba a perder el habla también, ¿no? Por la enfermedad. Entonces, bueno, los tres libros empiezan cuando reciben la noticia de que tienen la enfermedad, ¿no? Y Christopher Hitchens, aquí en Mortalidad, pues dice, bueno, cuando supe lo de la enfermedad, dice él, el conocido modelo de las etapas según el cual uno progresa de la negación a la ira y luego pasa a la negociación y la depresión, ¿no? Todas estas etapas del duelo, hasta la bendición final de la aceptación, no se ha aplicado mucho en mi caso, por lo menos hasta el momento. He retado a la parca a que alargue libremente su guadaña hacia mí, y ahora he sucumbido a algo tan previsible y banal que me resulta incluso aburrido. La ira estaría fuera de lugar por la misma razón. En cambio, me oprime terriblemente la persistente sensación de desperdicio. Tenía auténticos planes para mí el próximo decenio, y me parecía que había trabajado lo bastante como para ganármelo. ¿Realmente no viviré lo suficiente para ver cómo se casan mis hijos? ¿Para ver cómo el World Trade Center se alza de nuevo? ¿Para leer las necrologías de viejos villanos como Henry Kissinger y Joseph Ratzinger? Que por cierto, tanto Kissinger como Ratzinger ya murieron, pero para desgracia de Hitchens murieron después que él. Pero entiendo esta clase de no pensamiento como lo que es sentimentalismo y autocompasión. Hitchens narra que se fue a vivir a un lugar llamado Villa Tumor, que antes vivía en Villavién y ahora vive en Villa Tumor. Y pues ahí se habla otra lengua, hay otras costumbres, todo es muy distinto, ¿no? Dice en algún momento, simpatizo con el poderoso Voltaire, cuando en su lecho de muerte lo importunaban y le pedían que renunciara al diablo. Él murmuró que no era momento de hacer enemigos. Porque Hitchens, como un ateo famoso, y cuando la gente se enteró de que tenía cáncer y de que iba a morir, pues hubo varias reacciones públicas, muchas de lectores que no simpatizaban con él, lectores obviamente creyentes, católicos. Muchos se burlaron de él y decían, claro, tiene cáncer en la garganta porque con la garganta blasfemó en contra de Dios. Y otros pidieron oraciones. O sea, gente creyente pedía oraciones por la salud de Christopher Hitchens, un poquito como para darle cachetada con guante blanco, ¿no? Y entonces él dice, bueno, no me voy a arrepentir a estas alturas y entonces no voy a renunciar al diablo porque no es momento de hacer enemigos, como bien dijo Voltaire.
Entonces dice Hitchens, muchos lectores están familiarizados con la letra y el espíritu de la definición de oración que da en su libro Diccionario del Diablo Ambrose Bierce. La definición de oración, según Ambrose Bierce, es oración, una solicitud de que las leyes de la naturaleza se suspendan en beneficio del solicitante, que confiesa no merecerlo. ¿No? El Diccionario del Diablo es muy bueno, a ver si algún día le dedicamos un librero. Entonces él dice que a veces en Villa Tumor, este país en donde ahora él habita, sientes que puedes morir a fuerza de consejos. Muchos llegan gratis y sin que uno lo solicite. Debo sin demora comenzar a ingerir la esencia granulada de la semilla del melocotón. Otro interlocutor recomendaba grandes dosis de testosterona, quizá como inyección de moral. Tengo que encontrar la manera de abrir ciertos chakras y alcanzar un adecuado y receptivo estado mental. Dietas macrobióticas o estrictamente vegetarianas serán todo lo que necesitaré para nutrirme durante esta experiencia. Me han escrito de una famosa universidad para sugerirme que me congele criogénicamente a fin de evitar el día de la llegada de la bala mágica o lo que sea. Cuando no respondí, recibí una segunda misiva que sugería que al menos me congelara el cerebro para que la posteridad pudiera estudiar mi córtex. Frente a todo eso, recibí una amable nota de una amiga Cheyenne, donde decía que toda la gente que conocía y había recurrido a los remedios tribales había muerto casi de inmediato. Y aseguraba que si alguien me ofrecía un medicamento nativo americano, debía marcharme tan rápido como fuera posible. Algunos consejos son verdaderamente útiles. Hay una parte, es que te digo que a pesar de todo lo que cuenta, que son cosas muy fuertes, porque además platica los medicamentos que le ponen, la radioterapia, la quimioterapia, lo que siente, los dolores que siente, pero no pierde el sentido del humor. Entonces, en algún momento narra que está en una presentación de uno de sus libros y está firmando libros, y llega una mujer y le dice la mujer: lamento que esté enfermo. Y él contesta: gracias por sus palabras. La mujer: un primo mío tuvo cáncer. Oh, lo siento. La mujer: sí, de hígado. Pero desapareció después de que los médicos le dijeran que era incurable. Pero luego volvió mucho peor que antes. Oh, qué horror, dice Hitchens. Y después murió. Fue durísimo, durísimo. Le costó muchísimo tiempo. Él empezando a buscar las palabras. Y ella dice: por supuesto, fue homosexual durante toda su vida. Yo sin conseguir encontrar las palabras y no queriendo parecer estúpido y repetir: por supuesto. La mujer: y toda su familia inmediata lo abandonó, murió prácticamente solo. Y yo no sabía qué decir. Y la señora: de todos modos, solo quería que sepa que comprendo exactamente por lo que está pasando. Este fue un encuentro sorprendentemente agotador del que podría haber prescindido con facilidad. Hizo que me preguntara si habría espacio para un breve manual de protocolo del cáncer. Se aplicaría a las víctimas y a los simpatizantes. Después de todo, no he sido muy lacónico con respecto a mi propia enfermedad, pero tampoco camino luciendo en mi solapa un enorme cartel que diga: pregúntame sobre la fase 4 del cáncer de esófago con metástasis, y solo sobre eso. Y así es pues casi todo el libro. El último capítulo son ya como frases, un poco frases sueltas. Incluso se advierte aquí: estas anotaciones fragmentarias quedaron incompletas a la muerte del autor. Dice: debo tener cuidado absoluto para no ser autocompasivo ni egocéntrico, porque claro, lo más fácil, creo yo, y lo vi en uno de los libros, es caer en la autocomplacencia, ¿no? Y en la autocompasión, porque finalmente debe ser una situación muy difícil y finalmente pues cada quien la enfrenta según su propia personalidad. Termina el capítulo o queda como pues trunco, inconcluso, y el epílogo lo escribe su esposa. Es un epílogo, pues sí, es triste. Dice ella: en el escenario era imposible hablar después de mi marido, pero fuera del escenario también era imposible hablar después de mi marido. Y cuenta varias anécdotas, y al final dice: bueno, y ahora yo estoy hablando después de mi marido para contar esto. Y dice: cuando lo ingresaron en el hospital por última vez, pensamos que sería una estancia breve.
Él creía, todos creíamos, que tendría la oportunidad de escribir el libro más extenso que estaba cobrando forma en su cabeza. La genómica y los tratamientos innovadores de terapia de protones a los que fue sometido estimularon su curiosidad intelectual y lo animaba a la perspectiva de que su caso fuese útil para futuros descubrimientos médicos. Le dijo a un amigo editor que esperaba un artículo. Lamento el retraso, pronto... que esperaba un artículo. Le dijo a un amigo editor que esperaba un artículo. Lamento el retraso, pronto volveré a casa. Me dijo que estaba impaciente por ponerse al día con las películas que se había perdido y por ver la exposición de Tutankamón en Houston, nuestra residencia temporal. El final fue inesperado. Entonces es un texto breve, son 120 páginas, muy irónico, con todas estas reflexiones ante la muerte, que yo creo que retratan muy bien pues quién fue Christopher Hitchens. Y me da gusto que no haya caído en la compasión, en la autocompasión, que era algo que le preocupaba, sino que nunca, no solo la enfermedad nunca le impidió continuar con su curiosidad por la vida, sino que al contrario, lo hizo que en esos meses pues, la tuviera mucho más. Este es el libro de Christopher Hitchens, Mortalidad, está en Editorial Debate. El segundo libro es un tabique de 650 páginas, que es el de Martín Caparrós, este escritor argentino que nació en Buenos Aires en 1957 y que sigue vivo. Esperemos que por mucho más tiempo y pueda escribir muchas cosas. Está muy activo, a pesar de que, pues sí, su enfermedad lo mantiene... cada vez le cuesta más trabajo, él lo narra a lo largo del libro, que cada vez le cuesta más trabajo hacer las cosas que antes para él eran lo más sencillo, ¿no? El libro también empieza pues cuando lo diagnostican con la enfermedad, y él lo que hizo fue escribir su biografía, y una biografía muy, muy meticulosa, en orden cronológico, narra toda su vida, es una vida muy interesante, la verdad es que es un libro interesante. Es un personaje pues, que vivió en Argentina desde muy joven, pero con la dictadura él se va al exilio, vivió en Francia, vivió en España, después regresa a Argentina cuando termina la dictadura, pero no se siente muy a gusto. Él es hijo de españoles, decide irse a vivir finalmente también en España, a España. Creo que vive en España actualmente. Pero pues narra todo lo que ha sido su vida, finalmente es toda la historia no solo de Argentina, pero básicamente de Argentina, de los últimos, pues, 50, 60 años, ¿no? Y va intercalando en los capítulos, muy breves capítulos, que se llaman La enfermedad, Mi enfermedad, que son reflexiones, son descripciones de lo que ha significado enfrentarse a esa enfermedad. Por ejemplo, dice, siempre creí que vivía bien, que le sacaba a la vida todo lo que podía, pero ahora desde la enfermedad, cuando se empeña en enclavarse, me pregunto por qué no entendí el privilegio de poder hacer esas cositas que ahora ya no puedo. Caminar, abrazar, pretender pensar en el futuro. La conclusión más obvia es que uno solo puede valorar en serio lo que pierde y que los más afortunados son los que pierden algo que podrían recuperar. Esos son los que al fin saben. Y entonces, te digo, a lo largo de toda su biografía va insertando estas reflexiones de cómo cosas que eran tan sencillas, acciones tan sencillas, ahora son verdaderas odiseas para él, ¿no? Dice, ahora ponerme los pantalones o cebarme un mate o acomodarme en la cama sin maniobras que exigen reflexión, preparación y un cuidado extremo para realizarlas. Y a veces lo consigo y otras no. Pido ayuda. Esa es la madre de las diferencias. Tantas cosas que hacía sin pensar. Ahora requieren planificación, estrategia. ¿Será mejor agarrarme de esa mesa o de ese picaporte? Y esto no es nada. Esto es lo que será dentro de poco y el recuerdo de tiempos más felices. Es un poco deprimente, sobre todo las partes que son lo de la enfermedad. El libro me gustó bastante, pero siento que, y sobre todo en las últimas páginas, las últimas 20 páginas, ahí sí creo que él no pudo vencer la autocompasión, porque sí se solaza en ello. Entonces no me gustó tanto. En general me gustó su biografía, aunque me parece que sí
él mismo acepta que él es un personaje muy soberbio, muy vanidoso, lo que aquí en México en buen castellano diríamos muy mamón. Él lo acepta, bueno, es argentino, y pues no tiene ningún rubor en expresarlo así a lo largo de todo el libro, ¿no? Porque siempre pues es él, el gran escritor, él que escribió esto, hizo aquello, emprendió proyectos editoriales muy ambiciosos, y eso se ve a lo largo de todo el libro. Ya muy al final, él habla de Milei, fíjate. Al final habla de Milei, te digo, él vive en Madrid, en España, y dice, la idea de volver a mi país, donde 15 millones de personas eligieron a un gritón desquiciado, un ventajero, el interlocutor de un perro muerto, un sujeto tan desagradable y tan primario para que los mandara, o peor, para que los representara, parece que millones y millones de argentinos se ven sintetizados por este señor que vocifera, amenaza y maltrata. Este señor que no puede imaginar o soportar que nadie más tenga razón. Este señor que ha hecho de la patota y el desprecio sus actitudes principales. Yo nunca creí que mi país tuviera tanto odio, que desbordara esta violencia contra los más débiles. Nunca creí que fuera así. No sé si alguna vez lo fuimos. Ahora no. Ahora, por decisión de sus grandes mayorías, Argentina parece ser un país que se ensaña sobre todo con quienes no pueden defenderse, un país cobarde. Y finalmente, en una de sus últimas reflexiones sobre su enfermedad, dice, la vida se podría dividir en 3 mitades. La primera, sin muerte verdadera. La segunda, con la muerte lejana. La tercera, con ella junto a ella. Es difícil no definir la vejez en función de la muerte. Es el momento en que el futuro se ha hecho ella. Porque cuando estamos chavos, pues sí, jamás pensamos en la muerte. Es algo totalmente ajeno, es algo que no es parte de nuestra vida. Y no nos importa ni pensamos en eso. Ya más grandes, y sobre todo cuando se empiezan a morir gente cercanas, pues ya la muerte es algo muy, no solo posible, sino probable. Se siente como que la muerte llega y se sienta en la mesa donde estás sentado tú, ¿no? Y bueno, supongo, ya me tocará en los siguientes años, ya en la vejez, pues sí, ya es una cosa que está ahí a la vuelta de la esquina, pues, ¿no? Y en el caso de que te detecten una enfermedad así, pues ya es la seguridad, porque finalmente todos estamos condenados a muerte, todos. Sí, sí. Pero el saber que te quedan solamente unos meses, pues sí te cambia. Ahora sí que te cambia la vida. Y finalmente el tercero es el de Henning Mankell, que es el que más me gustó. Este me parece que es un libro extraordinario. Henning Mankell es uno de mis escritores favoritos, es un escritor sueco, nació en Estocolmo en 1948, y murió en 2015 de cáncer en el pulmón. Me gusta mucho, básicamente, porque por sus novelas, él tiene un personaje que se llama Kurt Wallander, que es un detective sueco. Y tiene deben ser como unas, no sé, 11, 12 novelas policíacas extraordinarias, todas. Realmente es una serie de Kurt Wallander muy buena, tanto así que en Suecia se hizo una serie de televisión con el personaje de Kurt Wallander, y la BBC de Londres hizo su serie también con el mismo personaje, interpretado por Branagh, ¿cómo se llama? Kenneth Branagh, este actor inglés. La verdad no he visto ninguna de las dos series, porque me gustan tanto las novelas que me da así como hay un prurito de ver las series, no sé si me vayan a gustar. Las novelas me encantan, también espero algún día hacer un librero sobre Kurt Wallander, porque es una serie realmente muy, muy, muy buena. Y Henning Mankell es un gran escritor. Él, como te digo, es sueco, pero siempre estuvo muy interesado en África, y de hecho mucho tiempo vivió en Mozambique. Y él también no solo es escritor, sino que también es escritor de teatro y director de teatro. Entonces él tuvo durante muchos años una compañía de teatro en Maputo, la capital de Mozambique, y representaban obras de teatro. Y bueno, finalmente pues en 2011 le pronostican que tiene cáncer de pulmón,
El libro pues, empieza, como los otros dos, con esta noticia. Pero a diferencia del libro de Caparrós, este libro también es un poquito como su vida. De hecho, él dice: hoy 18 de junio, mientras escribo estas líneas, puedo describir el tiempo transcurrido como mucho y poco a la vez. No puedo poner ningún punto final, ni con un resultado mortal, ni con uno de mejoría. Estoy en pleno proceso, no hay ninguna respuesta definitiva. Pero esto es lo que he pasado y lo que he vivido. El relato carece de final, aún está en proceso. Y de eso precisamente trata este libro, de mi vida, de lo que ha sido y de lo que es. Pero realmente no se pone a contarnos su vida, como si lo hace Caparrós en forma cronológica, en forma muy detallada, sino que nos la cuenta un poco a retazos y no nos cuenta las cosas que podría pensarse que son las más importantes o trascendentes. Por ejemplo, su obra más famosa, que es la que te digo, de Kurt Wallander, es por la que se conoce en todo el mundo. Lo menciona una vez nada más, y de pasadita. Y realmente se pone a platicar recuerdos de la infancia, recuerdos de lugares, reflexiona sobre muchas cosas. No parece importarle mucho su vida o su trascendencia personal, sino habla mucho de la civilización y de la trascendencia de las civilizaciones. Y habla de ciertas civilizaciones, por ejemplo, la de la isla de Pascua, que desapareció totalmente, ¿no? Y de cuál va a ser realmente la trascendencia de civilizaciones así, o incluso en general del ser humano. Él está muy preocupado, lo menciona varias veces en el libro, por ejemplo, sobre los residuos nucleares, porque en Suecia se empezó a construir desde hace muchos años, él todavía estaba vivo, y aún no se termina de construir, parece que se va a terminar de construir el próximo año y va a empezar a funcionar a partir de 2030, un lugar para guardar todos los residuos nucleares. Y es un lugar que es una construcción que abarca medio kilómetro hacia abajo, bajo la tierra, para guardar los residuos nucleares más peligrosos que hay. Y él está muy preocupado por eso. Él dice, esa es la herencia que les vamos a dejar. ¿A quién? No lo sabe, porque él sabe que la humanidad va a desaparecer, y él habla de la glaciación que hubo hace muchos años y de las glaciaciones que va a haber en un futuro bastante lejano, que van a acabar por completo con la humanidad. Pero la humanidad va a renacer, y la herencia va a ser una serie de residuos nucleares que están ahí enterrados y que se supone que van a seguir ahí por 100,000 años. 100,000 años. O sea, si cuentas 100,000 años hacia atrás, pues apenas estaba el hombre prehistórico, ¿no? No había ningún tipo de civilización como la conocemos ahora. Entonces él tiene mucho estas reflexiones, habla por ejemplo, tiene una figura que te va a gustar mucho, que es la del retrovisor. Él dice, por el retrovisor no solo puedes ver lo que está detrás, o las cosas que parece que están muy lejos, o que parece que están más cerca, más bien parece que están lejos, pero están más cerca, ¿no? Sino viendo esas cosas por el retrovisor, nos permite también ver lo que va a suceder en el futuro. Él dice, habla por ejemplo del arte, y dice, el arte mira hacia atrás y hacia adelante, para que no olvidemos lo que ha sido y para hablar de nuestro tiempo a quienes vendrán detrás. El mundo del arte suele encerrar advertencias de lo que ha sido para que no se repita. ¿Qué son los grabados de Goya sobre la horrenda realidad de la guerra, sino advertencias para que esas atrocidades no se repitan? Se repiten, pero la advertencia de Goya sigue viva, lógicamente. Dice él, observando el mundo en el retrovisor, podemos ver hacia dónde vamos, precisamente. Escogí aquí algunos fragmentitos. Déjame ver. Él habla, por ejemplo, sobre obviamente siente miedo, ¿no? Miedo a lo que va a ser. Dice, el miedo es algo natural y se basa en la sencilla verdad de que lo que nos distingue de otras especies es que somos conscientes de nuestra condición mortal. O sea, el ser humano es el único animal que sabe que va a morir. Nuestro yo humano no es sino la conciencia de nuestra condición mortal. Reconocer el miedo a lo desconocido es comprender lo que significa ser humano. En el fondo, el hecho de ser es una tragedia. Nos pasamos la vida tratando de ampliar el conocimiento, el saber, las experiencias, pero al final todo se perderá en una nada.
recuerda muchos momentos. Te digo, no nos cuenta su vida, pero sí la cuenta a fin de cuentas. Pero la cuenta a pedacitos y con imágenes muy fuertes y con imágenes muy, muy sencillas. Por ejemplo, recuerda la primera vez que vio a un enfermo de cáncer, cuando él tenía como 8 años en un hospital. Y lo describe al personaje mirando por la ventana en un hospital en Suecia, y mirando un paisaje, y describe el paisaje, y lo describe de tal manera que es una imagen que realmente se te queda grabada, ¿no? Y en algún momento él habla, y él dice, todas estas reflexiones, dice que finalmente lo más importante en la vida de cualquier persona es la alegría de vivir. Y él dice, ¿pero qué es la alegría de vivir? ¿Qué es? Y dice, supongo que puede describirse de la siguiente manera: un niño jugando, totalmente inmerso en el juego y en sus pensamientos, y está cantando una cancioncilla que tararea sin letra. El tiempo se ha detenido, no existe, las paredes de la habitación son blandas y ondulantes. Mirar hacia afuera y mirar hacia adentro es lo mismo. El niño juega y canturrea, la vida es perfecta. ¿No será que hay sentimientos tan fuertes que sencillamente no pueden expresarse con palabras, sino que hay que cantarlos? El tararear del niño expresa lo mismo que el cantante de fado portugués o que la soprano que canta el aria La Reina de la Noche de la flauta mágica de Mozart. Sin la alegría de vivir, sin el ansia de vivir, no hay seres humanos. Quienes se ven privados de su dignidad y luchan por recuperarla, luchan en la misma medida por su derecho a reconquistar las ganas de vivir. Las personas que tratan de salir de un campo de concentración o de sociedades agrarias depauperadas e ir a los prósperos países de Europa y cuyos cadáveres arriban a las playas de Lampedusa y de Sicilia, también pretendían recuperar la alegría de vivir. Él narra, en un capítulo narra 2 momentos que dice él que han sido 2 imágenes, una que sintetiza una alegría, una tristeza muy grande y otra una alegría muy grande. La tristeza es una mujer en una catedral que está en una catedral vacía y es una solitaria mujer en una banca y está llorando. Y entonces él entra a la catedral y la ve, trata de acercarse a ella, finalmente no lo hace, la mujer lo ve, narra todo, describe perfectamente la situación. Él nunca sabe realmente qué le pasaba a la mujer. Especula, dice tal vez pasó esto, tal vez pasó aquello. Nunca lo sabe, pero esa imagen de la mujer con una tristeza infinita lo marcó. Y luego narra una situación que es todo lo contrario, y es unos exiliados de Mozambique que después de muchos años se vuelven a encontrar, pero llegan pues sin orden, y entonces hay una muchacha de unos 15 años que encuentra a sus papás que tiene cerca de 8 años que no ha visto, y se encuentran, y la felicidad de la mujer, de la chica, pues, una adolescente, que brinca, baila, rodea a sus papás, los abraza, lo describe también de una manera que tú puedes sentir esa enorme felicidad, ¿no? Cuando leí ese capítulo me acordé de 2 momentos que podría yo decir también que es un poco eso, ¿no? Una tristeza muy fuerte en una imagen que se me quedó grabada, y una alegría muy grande en una imagen que se me quedó grabada. La imagen muy triste fue en noviembre de 2001 en Nueva York, es decir, 2 meses después del atentado de las Torres Gemelas. Yo ya tenía, antes de que sucediera eso, yo ya tenía boletos para ir a Nueva York. Todo el mundo me decía, no vayas. Y yo decía, ahorita el lugar más seguro del planeta es Nueva York, no va a pasar nada. Finalmente fui y traté de acercarme lo más que pude a la zona cero, ¿no? Y llegué y en una de las calles, que ya estaba acordonado, pues la zona donde ya no podías pasar más, y había una mujer negra. Esto te digo fue en noviembre, ya estaba haciendo frío en Nueva York, totalmente abrigada y todo, mirando hacia un punto fijo en el cielo, en donde debió haber estado una torre gemela, ¿no? Una de las Torres Gemelas. Yo imaginé que tal vez un ser muy querido para ella trabajaba ahí o algo, y pues ahí murió, pues, o ni siquiera puede saber, o no sabía en ese momento qué había pasado. Y me acuerdo que iba con un amigo, mi amigo Alejandro Cantú, un gran fotógrafo de cine, que estudiamos juntos en el CUEC, y él me dijo,
es lo más cerca que puede estar de la persona que ama. Y fue una imagen que sí se me quedó muy, muy, muy grabada. Y una imagen muy, muy triste. Y una imagen muy feliz me sucedió una vez, fui a visitar a unos amigos, y cuando llegué a su casa, en una calle en la Ciudad de México, a un lado de la casa de mis amigos estaba un niño de 3 años, o no sé, más o menos, y se estaba viendo las manos. Estaba sentadito afuera de su casa, en un escaloncito afuera de su casa, y estaba viéndose las manos, con una cara así de felicidad. Entonces me volteó y me vio, y me dice, tengo 2 manos. Ay, qué bonito. Y me pareció tan maravilloso que se acaba de descubrir que tenía 2 manos, ¿no? Y todo lo que eso significaba y todo lo que podía hacer con esas 2 manos. Estaba muy feliz. Y esa imagen también se me quedó muy, muy, muy grabada. Entonces, cuando leí este capítulo de Mankell, dije, claro, estas imágenes se te graban. Y pues sí, pues son las cosas por las que uno vive, ¿no? Marqué muchas cosas, pero ya no va a dar tiempo de leerlas todas. Te quiero leer nada más una parte ya casi al final. Él, te digo, narra todas estas viñetas, todas estas imágenes, todos estos momentos que te hablan de un personaje, de un gran escritor y de un personaje que observa lo que hay que observar. Y él dice, a lo largo de la vida uno se cruza con un número incalculable de personas. En algunas nos fijamos un segundo, pero las olvidamos enseguida. Con otras tenemos un brevísimo contacto ocular que conduce a algún tipo de contacto emocional. Tenemos familia, amigos, círculos de relaciones, todas las personas que nos conocen. Algunas se quedan por el camino, pero la mayoría son solo personas que viven al mismo tiempo que nosotros. Millones de personas que hacen una breve visita a la Tierra, una visita que coincide con la nuestra. Todas esas personas desconocidas están conmigo. Durante unos instantes entraron en mi vida. Con todas ellas comparto lo que ha sido mi existencia. Nuestra familia es en verdad infinita, aunque ni siquiera sepamos con quién nos cruzamos en la vida durante un instante brevísimo. Se me hizo muy bonito esta novela, de veras es un gran, gran libro. Me llamó mucho la atención que la diferencia con el libro de Caparrós, si bien es un libro muy interesante el de Caparrós, no sentí esa emoción por la vida de alguien que sabe que va a morir pronto, como con este libro de Henning Mankell. Me parece que es un libro extraordinario. No te cuenta su vida. Yo cuando lo compré, recuerdo cuando lo compré porque ya había leído todos los libros de Kurt Wallander y cuando supe que se anunció que estaba muy enfermo y que iba a morir y que había escrito un libro, yo sí pensé que iba a ser un libro de su vida, algo así. Y no, realmente es un libro que no solo habla de su vida, pero sobre todo habla de la vida y de las cosas por las que vale la pena vivir y por las que vale la pena la alegría de la vida. Pues esos son los 3 libros que leí a propósito de esta situación, pues nada agradable de saber que vas a morir. Me quedé pensando después, supongo que habrá libros de mujeres escritoras en esta misma situación. Voy a buscar y si alguien del público sabe de alguien que haya escrito, alguna mujer escritora que haya escrito un libro en estas condiciones, pues estaría muy interesante también leerlos. Pues, ¿cómo ves? Vamos a leer mejor los comentarios porque... Ay, traía unas imágenes y ya están. Es que unas partes, en varios capítulos del libro de Mankell, digo que él se preocupa mucho por la civilización, en general por la historia de la humanidad. Él lo que le preocupa mucho es eso, es qué va a pasar con la humanidad, qué ha pasado en todos estos siglos, milenios, y qué va a pasar. Y narra pequeños detalles, habla mucho de pinturas, y además lo narra tan maravillosamente, te platica cuando fue a ese museo, lo que hizo, que se sentó afuera un momento y vio a una persona, qué tal. Son realmente descripciones, narraciones muy buenas. Y hay 3 que narran distintos puntos del libro, en una que tiene que ver con el hombre prehistórico, con las civilizaciones prehistóricas y sobre todo con las cuevas, lo que se ha encontrado en las cuevas. Por ejemplo, habla de una figurilla que se encontró, que es una figura que es un cuerpo humano con cabeza de león, que es esta que estamos viendo aquí,
Y a él le parece fascinante pensar en un hombre primitivo que se le ocurre crear algo que no tiene ya nada que ver con la realidad, ¿no? Y es uno de los primeros pues, artistas de la humanidad que ya no le importa representar lo que sucede, cómo sucede, sino él se imagina algo y decide representarlo, ¿no? Y hace pues toda una serie de reflexiones sobre eso. Hay otra donde habla de la primera pintura rupestre firmada, y la firma es una mano que tiene un dedo chuequito. Y resulta que en las cuevas de Chauvet en Francia hay varios dibujos en donde aparece esta mano, que él dice es la firma del dibujante, ¿no? Y parte de esto mismo es otra imagen que se encontró, que es de un búfalo que tiene 8 patas. Y dice, bueno, obviamente no quería representar el hombre, mujer o quien haya sido que realizó esta pintura, no quería representar a un búfalo de 8 patas, sino quería representarlo en movimiento. Entonces dice, finalmente este es el antecedente de lo que es el cine, ¿no? En las cuevas de las pinturas rupestres. Y narra también cómo, recomienda un libro en donde hay todo un estudio de cómo se habrán dibujado las pinturas rupestres, porque es muy curioso que las pinturas rupestres estén en cuevas, en lugares muy oscuros y además en las partes más alejadas, en lugar de haberlas hecho a la luz del día, ¿no? Y entonces parece que pues ponían una fuente de luz, de fuego, con un objeto, una esculturita, cuya sombra se proyectaba en la pared y entonces dibujaban los contornos. Y esa era la manera en que dibujaban aparentemente. Y te digo, hay todo un libro que explica esta teoría, ¿no? Pero son pues pequeños detalles, ¿no? Que Henning Mankell narra a lo largo del libro. Son reflexiones, son experiencias, son imágenes, son recuerdos. Son muchas cosas que lo hacen un libro realmente muy, muy recomendable. A ver, vamos a leer algunos de sus comentarios. Nos están dejando muchísimo. Ahora nos pusimos muy serios, ¿verdad? Pues es que yo creo que es algo que... Es extraño, ¿no? Porque al mismo tiempo puede sonar como deprimente, pero al mismo tiempo es lo más alegre que... Es lo que me gustó del libro de Mankell. De veras que, pues sí, son sentimientos encontrados, pero sí te deja lo que él menciona, que suena muy trivial, hasta choteado, como el término que utiliza, pero pues yo creo que no puede haber otro, la alegría de vivir. Sí, suena a tarjeta de tía panista, pero es que sí es eso. Es que justo finalmente así se llama un libro, si no mal recuerdo, Anhelo de vivir se llama, un libro que es las cartas de Vincent Van Gogh a su hermano Theo Van Gogh. Anhelo de vivir, si no mal recuerdo, ¿eh? No es cierto, estoy totalmente equivocado, ya me acordé. Es un libro que habla sobre no, el libro de las cartas de Vincent Van Gogh se llama Cartas desde la locura. Anhelo de vivir es una biografía novelada de Miguel Ángel, el pintor renacentista. No me hagan caso lo que digo ahorita. Pero bueno, finalmente creo que sí es. Sí. O sea, encontrarle sentido a vivir, pues es eso. Y la paradoja que resulta a partir de la pérdida, de la muerte. Una experiencia que, bueno, mientras la estamos nombrando o reconociendo, no hemos vivido la muerte en ese sentido, no sabemos qué sea, pero lo que nos has también narrado sobre estos libros y las reflexiones, a pesar de que pueden ser desde distintos puntos, a todas y a todos nos llega. Creo que todas y todos nos hemos preguntado alguna vez qué es la muerte, qué va a pasar. Y a veces, como en alguno de los casos que nos comentaste, no recuerdo ahora en cuál, pero que decía, creo que en el primero, sobre la apreciación sobre la vida que hay a partir de las privaciones que tenemos después. Por ejemplo, eso, cuando enfermamos, ¿no? Hay como memes que lo dicen, pero, por ejemplo, de los grandes momentos que viví sin la nariz tapada, por ejemplo, es muy tonto, pues, pero... Sí, el de Caparrós dice eso. Dice cosas que antes daba por hecho y ahora simplemente moverme en la cama... Pero es que es tan asombroso lo que podemos hacer, lo que podemos vivir.
Comer, por ejemplo. Que ayer platicábamos de eso, justamente. Pues sí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ahora, pero ¿cómo saberlo si no hablarlo? Son puntos de vista muy distintos, pero hay un común denominador en los tres. No son hombres religiosos, no son personas religiosas. Entonces, ninguno de los tres ve la muerte como una cuestión, como una experiencia metafísica y hay algo más allá. No. O sea, los tres tienen clarísimo que se mueren y se acabó todo, pues ya. No hay nada más. Y eso yo creo que esa certeza, pues les hace ver distinto, ¿no? ¿Crees que la otra certeza sobre que haya algo distinto? Sí, seguramente es muy distinta, pues todas las cuestiones. Pero mejor o peor. Bueno, más... Es que puede ser... Como yo comparto esa idea, todas esas visiones de algo después de la muerte y de la resurrección, ¿cómo se llama? Reencarnación, todas estas cosas, a mí me parece que son paliativos, que son cosas que queremos pensar para poder soportar algo tan terrible que es ya la nada, pues. ¿No? Pero la nada en sí misma no sería terrible. Tal vez más terrible sería, yo así bien de primero, más terrible sería continuar. Reencarnar en una pulga, pues sí. Pues podría ser, sí, claro, porque la reencarnación no necesariamente es como algo mejor. Pues no. O sea, pero simplemente la posibilidad de seguir viviendo, seguir siendo un ente pensante, sintiente, etcétera, pues eso te alivia, pues. Ese es el origen de las religiones. O sea, el miedo a la muerte y a lo que representa es uno de los orígenes de las religiones. Y también eso sobre que somos los únicos seres que tenemos conciencia de que vamos a morir, ¿no? Sí, tenía un amigo que decía, ¿cómo podemos ser felices si vamos a morir y lo sabemos? Yo digo que precisamente por eso es por lo que podemos ser felices y es más, tenemos que serlo, pues. No hay tiempo que perder. Porque aparte, ellos saben, o sea, bueno, pues sí, todas y todos vamos a morir, eso es algo que es inevitable. Ellos saben más o menos. Sí, la única diferencia es que ellos saben que ya les queda poco tiempo. Nosotros no sabemos, digo. Pero puede pasar en cualquier momento. Le dicen, tienes 2 años de vida y cruza la calle y lo apachorra un camión y ya no tuvo esos 2 años. Pero además eso, todos tenemos ese riesgo, claro. Es una condición continua. Pero esa conciencia de que ya es algo seguro, ¿no? Incluso dicen, ya no me acuerdo quién de los tres en algún momento, no sé si voy a poder acabar de leer este libro, ¿no? Fíjate que hace muchos años yo trabajé en un asilo de ancianos, dando una terapia de dibujo. Y una de las cosas que me di cuenta, bueno, tratar con ancianos, además, bueno, fue hace muchos años, yo tenía, pues no sé, 21 años, una cosa así. Y pues sí, es una experiencia especial convivir con ancianos muy, muy grandes, ¿no? De 90 años, de más de 90 años. Y me decía uno de los doctores de ese lugar, me decía, es que la conciencia aquí es totalmente distinta. Tú te encuentras a un amigo en la calle y lo saludas, platicas y le dices, bueno, luego nos vemos. Aquí no se saben si se van a volver a ver la semana que entra, ¿no? O sea, no solo no hay esa certeza, sino hay una conciencia de que es muy poco probable, ¿no? Y me pasó, de hecho, o sea, un día me despedía de ellos y a la siguiente semana ya no estaba uno de ellos, ¿no? Entonces, sí es muy, muy distinto. Y como dice, ya no me acuerdo quién, creo que Hitchens, no, Caparrós, dice Caparrós, de joven no tienes esa conciencia. La muerte no existe. No está en tu radar. Después llega a visitarte de vez en cuando y al final llega y se sienta en tu sala, pues. Y ahí está, acompañándote hasta que te lleva. Bueno, a leer sus comentarios. Aquí nos dice, bueno, perdón si no leemos todos. No, yo quiero que leamos todos. ¿Consta? Dice aquí, hola, Caro, saludos al Monero Hernández. Hola, Eva. Ay, aquí Teresa nos dice, a mi esposo le dieron 6 meses, se súper deprimió y le dije, tú no sabes cuándo, pero es lo único que tenemos seguro. Y hasta me puedo morir yo antes y ya lleva 14 años de vida después de ese diagnóstico. Muchas gracias, pues Teresa, por compartirnos. Qué maravilla.
También aquí Sergio nos dice, estaría bien atender al Diccionario del Diablo, sí. Incluso la novela Gringo Viejo inspirada en él, según yo, además de una película de Hollywood. Con Gregory Peck y Jane Fonda. Sí, el Diccionario del Diablo es muy bueno, de Ambrose Bierce. Y además yo tengo una edición ilustrada por un caricaturista, ilustrador argentino que se llama Carlos Nine, que es extraordinario. Un día la voy a traer. Ok. Aquí alguien nos dice, gracias por la propuesta de estas lecturas, ya que cuando vive uno un día a la vez, es importante disfrutar el día de hoy, que es el mejor, porque ayer ya pasó, mañana no lo sé. Gracias, Monero Hernández. Pues sí, solo tenemos hoy. O este minuto tal vez no hoy completo. Pues sí, es que también eso nos vuelve al presente. Como decía, es como de este lujo de pensar en el futuro, que puede ser esperanzador, pero a veces también por pensar en el futuro dejamos de vivir el presente, o por vivir en el pasado también. Ay, aquí nos dicen, envejecer es de valientes. Dice también aquí Verónica, dice, yo amaría profundamente a mis personas, mi historia, me daría tiempo para expresarles lo que han significado para mí y agradecerles lo vivido. Yo creo que en esta pregunta de qué haríamos, pues sí, es lo más importante. Y que a veces eso lo damos por hecho, ¿no? O sea, damos por hecho que estaremos o que estarán. Pues disfrutar cada segundo, ¿no? Incluso no haciendo nada, ¿no? Luego dice uno, ay, estoy perdiendo el tiempo. Pues no. No estás viviendo. Dice aquí, Javo, es fuerte saber la fecha de caducidad, pero tiene sus ventajas. Dice aquí Óscar, hola Carita, a veces no apreciamos que el simple hecho de salir de vacaciones, es decir, tenemos salud para movernos y un trabajo con el cual cubrir gastos, a veces no lo disfrutamos como se debe. Así es. Dicen aquí, qué mente, qué memoria, qué manera más amena de relatar. Saludos al gran maestro Monero Hernández. ¿Qué memoria tan mala? ¿Qué manera más amena? Te traigo mi acordeón, mira, porque dije, se me van a olvidar los datos. También acá nos pone, dice aquí Cristina, ante la pérdida supongo y sentir el propio y la incredulidad, él no tuvo un año para dejarnos más obra, pero aún así dejó su legado. Un abrazo donde está Helguera y a ustedes gracias por la recomendación literaria. Sí, cuando murió Helguera, fíjate que muchos días, semanas, la sensación que yo sentía era esa, de que la muerte había llegado y se había sentado a la mesa conmigo, ¿no? Y estuvo, la sentí ahí varios días. Esa era la sensación, de algo tan cercano. Sí. Sí. Porque además pues era, yo decía, pero le pasó a él, me podría haber pasado a mí perfectamente, ¿no? Ya después, bueno, sabiendo que tenía el problema ya lo sabíamos pues, pero este problema que tenía en el corazón. Pero igual, ¿no? Pues nada te garantiza nada. Nada. Dice aquí María de Lourdes, ya me deprimí. No, al contrario. Bueno, aquí me dice Mario, pobre Caro, está aterrorizada. Son muchos sentimientos, pues. O sea, como que al mismo tiempo pienso, pues cierta euforia incluso, ¿no? De decir como, el milagro para empezar de estar vivos. El tener la oportunidad de hoy poder disfrutar cosas tan simples como esto, un café, del poder hablar, por ejemplo, del poder ver, ¿no? El coincidir. El coincidir también. Me acordé de esta dedicatoria que le hace Carl Sagan a Hans Ruyan en Cosmos, ¿no? Sí, sí. Algo así como la infinitud del tiempo y la vastedad del universo. Tuve la suerte de compartir una época y un planeta contigo. Sí. Eso es maravilloso, pues hay que disfrutarlo. Ay, bueno. Aquí nos dice Luna, saludos cordiales, Caro, señor Monero Hernández y a toda la audiencia. Dice Martín, gracias Monero Hernández por incentivar con su narración la lectura. Aquí nos mandan saludos desde Sinaloa. Ay, que estaría muy bueno irnos para allá un día. Dice aquí Alondra, hasta lloré con estas recomendaciones, no estaba preparada para esto. Estrella Marinera nos manda unos corazoncitos. Dice Alejandra, la alegría de vivir me hizo pensar en la obra de Henry Matisse. Dicen aquí, son increíbles los mejores. Muchas gracias.
Dice, Anne Boyer escribe Desmorir, una reflexión sobre enfermedad en un mundo capitalista. Es una poeta que narra su vida con cáncer. Me ayudó a comprender la enfermedad de mi mamá. Hay una película con... Uy, dicen que qué memoria la mía, pero... ay, ¿cómo se llama esta mujer? Una actriz inglesa muy buena que era pareja de Kenneth Branagh. Es que yo nombres de actores. Y que sale en las de Harry Potter. Es una de las maestras de Harry Potter. Thomas, ¿se apellida Thomas? ¿O se apellida? A ver, fans de Harry Potter. Ay, y me encanta esa actriz y se me olvidó su nombre. Tiene una película que comienza un close-up de ella diciendo, me llamo tal y tengo cáncer. Y es toda una serie de reflexiones sobre su enfermedad. A ver si la... Emma Thompson. Emma Thompson. Ahorita les digo cómo se llama la novela. Potter? ¿Cómo? Emma Thompson, exactamente. Bueno. Ya. Sí, ya sé quién es. A ver. Ahorita les digo cómo se llama la película. Mientras voy a leer aquí otro, dice Jaime Jaramillo, me encanta esta mancuerna entre la inteligencia, suspicacia y tonalidad de voz. Es placentero y muy ilustrativo esta sección. Gracias Carolina y Monero Hernández. Muchas gracias. También Laura Millán nos dice, Caro, también la novela La sonrisa etrusca de José Luis San Pedro. Es muy conmovedora. ¿Cómo? Sobre la historia de una anciana. La sonrisa etrusca de José Luis San Pedro. Es muy conmovedora sobre la historia de una anciana. Ahora... Acá la cosa es que no son novelas, ¿no? Es una experiencia totalmente personal. ¿Cómo? Wit, así se llama, exactamente. Sí, he visto. Que es como, más bien que va, o sea, es también como el proceso, ¿no? Y cuando están en el hospital, ¿sí es eso? Sí. Y que llegue en algún momento una maestra de la universidad, ¿no? Creo que sí. Que llega a ver. La vi hace 1000 años. Porque más es ¿de qué año es? De 2001. Sí, la he visto. Ajá. ¿Tienes la imagen? No, Sí, Vivian Bering es profesora de literatura, conocida por su profundo conocimiento de la poesía metafísica. Su vida da un giro inesperado cuando le diagnostican cáncer de ovario metastásico. No en sé estadio si me estoy 4. Inventando el recuerdo, pero creo que también como que se especializaba en como, no sé si filosofía o algo antigua, o estoy inventándolo. O no sé si es de otra cosa. Pues es maestra de literatura inglesa. De literatura. Pero está especializada en un poeta, ¿no? O algo así. Sí, de John Donne, dice, especialmente los sonetos sagrados de John Donne. Sí, al ser esa. Yo también la recuerdo pero muy vagamente, pero me acuerdo que me impactó, o sea, sí, es muy fuerte. Es de Mike Nichols. Mike Nichols es un director de cine muy bueno. Una de sus películas más conocidas es El Graduado, una película muy vieja con Dustin Hoffman, una gran película. Sí. Y tiene otra que se llama Closer, que a mí me gusta mucho. La que es más o menos, bueno, como son 4 historias con Julia Roberts. Sí, también me gusta a mí. Y es de Mike Nichols. Es muy bueno, era muy bien, ya murió. En 2014, gran director. Wit se llama, ahí está. Que no sé cómo le habrán puesto acá. Creo que alegría de vivir o algo así, precisamente. Amar la vida, bueno. Sí, es bueno. Que wit es como inteligencia, ¿no? Pues como ingenio. Wit es como ingenio, ¿no? Pues se la recomiendo también. Sí. Bueno, a ver, vamos a leer más aquí sus mensajes. Teresa dice, alegría de vivir o simplemente ingenio, vivir. Sí. Agudeza mental. No sé si es ahí, o yo lo estoy inventando, o lo soñé, o fue otra película, o yo lo pensé, sí. o es una película que yo hice en mi mente. Es que no sé si es en ella que ella decía como, o sea, ella era, no sé a ver si era ella, alguien, ¿no? Todo ese conocimiento académico por el que luchó muchísimos años y entender ciertos conceptos mediante la literatura, o no sé, te digo si es esa, pero como precisamente frente a la muerte o a la pérdida, nada de eso que sabes funciona. O sea, bueno, no es trascendente, pues. Pero no sé si es ahí o es en algún otro lado. Es que se entiende esa idea, ¿no? Para que todo el reconocimiento que aprendí tiene a lo largo y tal, de su vida. si no va a morir, pues sí, pero sí sirve, o sea,
Claro que sirve. Porque ¿Pero crees que al final? Por ejemplo, es como lo que dices es lo de que dice Mankell, o sea, todo eso, todo lo que él recuerda, todo lo que él narra, bueno, pues pero no son, por ejemplo... Ya lo viviste, claro que sirve de algo. Sí, claro. Pero quizá lo que valoramos, o sea, lo que pensamos que es lo más importante, por ejemplo, como un grado escolar. Uh-huh. Cuando ya estás por despedirte de la vida, probablemente lo más importante sea, por ejemplo, esa imagen que nos compartiste del niño descubriendo que tiene sus manos, ¿no? Tal vez lo que más lo que más importante sería es algún abrazo que diste a alguien, ¿no? En lugar quizá de cuánto ganaste en tu trabajo, o qué puesto tuviste, o... Sí. ¿No? Uh-huh. Ay, bueno. Pero bueno, eso ya depende de cada quien. Sí. Pero lo que sí es que no te vas a llevar nada. Hay una canción de Un puño de tierra. Ah, sí. Que la recomendaba López Obrador. Sí, también. Sí. Ah, sí, sí. Sí. Es muy buena canción. Y es una reflexión filosófica, Un puño claro. de tierra. No sé si el príncipe, bueno, quien lo canta, o sea, de quién se autoría. Antonio Aguilar. Antonio Aguilar, canta, ¿no? Pero no sé si antes de él. Bueno, pero es muy buena. Dice aquí Estudio Mostacho, Monero Hernández, gracias por compartirnos auténtica literatura con sentido humano. Dice Alejandra, ¿es biografía de Van Gogh Los anhelos? Anhelo de vivir es... ¿Sí? Es que ya me hice bolas, entonces sí tenía yo razón al principio. Sí. Digo, no exactamente de las cartas, pero sí, pues una biografía. O sea, Anhelo de vivir es la biografía de Van Gogh. Es una biografía escrita. Pues esa es mi gran memoria. Ya me hice todo pelotas. Bueno. Entonces no es de... Pero el concepto, ese sí, es lo más importante. ¿Todos son dos libros distintos o qué? Yo creo, hay seguramente varios que se llaman igual. Anhelo de vivir es la vida de Van Gogh, sí. De Livingstone. ¿Y Cartas desde la locura qué es? Dice aquí Bisol, antes cuando nos querían hasta las portadas nos compartían. Sí compartimos las portadas. No se pasen, pero muy al principio. No, miren, a ver. Esta que es editorial. Cartas desde la locura es que, sí, Anhelo de vivir es la biografía de Van Gogh y Cartas desde la locura es las cartas que le escribió a su hermano Teo. Y todo lo de Miguel Ángel es otra cosa. A ver, voy a compartir la segunda. Creo que es la agonía y el éxtasis. Y la última. ¿De las películas? No. O del libro, ¿no? Bueno, igual se los vamos a compartir por redes sociales. Dice, Anhelo de vivir es la biografía de Van Gogh. Sí, perdón. O sea que no estaba tan equivocado al principio, pero bueno. Ay, bueno, aquí nos dicen, en el sismo 2017 así vi por varios días al papá de una de las personas que murió en el edificio Álvaro Obregón, todos los días hasta que rescataron el cuerpo de su hija. Sí. Dice aquí Teresa, y los que no temen a la muerte, sino cómo moriremos. Bueno, que también es otro tema. Claro. Dice aquí Javier, dice Javier, excelente relato de este libro Monero. Aunque me parece un poco raro que un hombre mayor como Hernández, también estoy en esa circunstancia, lo platique con alguien tan joven como Carolina. ¿Es raro? Pues ¿por qué es raro? Pues es así como, y mira, mijita, te voy a platicar. No manches. Bueno, ya no voy a decir no manches. Dice Jaime, el universo es energía y toda esta energía está comunicada por un origen al cual por la misma conectividad al morir se regresa. No sé si con conciencia de lo vivido, pero sí del origen. Dicen también aquí, Teresa, yo creo que no hay conciencia de cómo debemos realmente vivir, eso lo veo más. Dice aquí Luna, comparto, nadie ha vuelto después de la muerte para decir que hay después, así que hay que vivir esta vida lo mejor que podamos y sobre todo con la satisfacción que fuisteis una buena persona. Cada segundo disfrutarlo. Dice aquí insisto, Eric. aunque no hagamos nada, aunque estemos acostaditos. Ay, sí, que es muy rico también. Dice aquí, Eric, hola Caro, y a mi like, la esclerosis múltiple es una fantasía y para apreciar lo que teníamos al doble. Somos 20,000 en México y me dio la agresiva, solo 10%. Eric nos ha compartido de este padecimiento. Pues muchas gracias, Eric, también por compartirnos acá. Dice Socorro, yo sí creo en la resurrección. Aquí nos ponen Emma Thompson, ya nos estaban aquí diciendo la respuesta. También acá nos dicen...
Y aquí, pues uno que otro derechoso seguro que sí pensará que el dinero fue lo más importante en su vida. Pues sí. Ay, Gloria nos dice, yo creo que es complicado ser feliz. ¿Qué significa ser feliz? Saber que tienes 2 manos, por ejemplo. Y no todos pueden decirlo. Sí, ¿no? ¿No? O sea, es que sí es una maravilla tener 2 manos. No todos tienen 2 manos. Y verlas. No todos pueden tener esa fortuna. Sí. Y verlas, claro, y sentirlas. Y sentir cosas con ellas. Pues Sí. lo damos por... Los que tenemos Por 2 manos, hecho. y lo damos por hecho. Pero realmente es una maravilla tener 2 manos. Bueno, pues ya nos vamos. Ya nos vamos. A vivir. Ya vamos a apagar Vámonos. todo y vámonos a la Vamos playa. por tus chicharrones preparados. Ay, ándale. Pues sí, o sea, comer también, o sea, es lo que yo cuando me dicen así, mi mamá, que a veces me dice como, ¿cómo? O sea, no, o sea, si tiene algo mucho azúcar o no sé, ¿no? Y que, o que está muy grasoso o algo. Y que me dice por mi salud, ¿no? Y entonces yo lo que pienso siempre es, pues un día me voy a morir. A lo mejor es muy mal argumento. Es un mal argumento. Y dirían como, Te voy a decir no, por pero... qué. Te voy a decir por qué. Yo tenía un tío, el único hermano de mi mamá, que fumaba mucho, fumó muchísimo, obviamente. Le dio enfisema pulmonar. Sí. Y ya estaba muy mal. Y me dijo, siempre todo el mundo me decía, no fumes tanto. Y yo les decía, de algo me voy a morir. El problema es que no me morí. Sí. Y la calidad de vida. Sí, sí, Es sí. horrible. Bueno, Entonces, pero es yo un me mal refería a un argumento. chicharroncito Ahorita preparado. come todo lo que una quieras, pero galletita dentro de que unos tenemos. años, chiche vas a tener que cuidar. Oye, pues antes de irnos, yo sí les quiero volver a, pues nada más a recomendar mucho Arenas Movedizas de Henning Mankell. Y toda la obra de Henning Mankell, ya hablaremos de su serie de Kurt Wallander en algún librero, pero es un extraordinario escritor. Tiene otras novelas aparte de la serie de Wallander y novelas que suceden en África. Él estaba muy interesado en la cultura africana, en los países africanos. Te digo que vivió en Mozambique. Uno de los momentos que él recuerda como más felices, fíjate que eso pero ya no da tiempo, ¿verdad? Pues sí, bueno, sí. Es que él dice que uno de los momentos que más recuerda fue una vez cuando trabajaba con esta compañía teatral en Maputo, en Mozambique, que montaron Lisístrata, esta tragedia de Aristófanes, y bueno, hicieron una adaptación para que quedara con lo que sucedía en Mozambique. Había una guerra civil muy fuerte en Mozambique, y el día de la última función se anunció el fin de la guerra civil, o sea, una negociación de paz. Y él recuerda esa función de teatro como uno de los días más maravillosos, más felices de su vida. Y lo narra, todo un capítulo lo va narrando todo, y sí, realmente es una cuestión muy emotiva, ¿no? Es un gran escritor, se lo recomiendo mucho. Si no han leído nada de él, cualquier libro que lean de él, seguro no les va a decepcionar. Y Arenas Movedizas es un libro muy conmovedor. Pues ya lo saben, disfruten su respirar, estar vivos, la alegría de vivir. Pues sí. Perdemos mucho tiempo ignorándolo, o estamos ocupados en hacer otras cosas, menos en vivir y disfrutar estar vivos. Así es. Bueno, pues vamos a un cortecito y ya regresamos porque tenemos nuestra última sección. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.